ángulos directores de un vector en 3D, ¿cierto? Entonces miren, yo tengo aquí un vector en 3D, mírenlo cómo está ubicado. Ese vector sale del origen, ¿no? Es el vector rojo, ¿cierto? Y ese vector rojo, ahí se están mostrando las tres componentes en azul. Las tres componentes es la componente del vector sobre el eje de las X, que es fx, ¿cierto? Claro, es que mi vector se llama f, entonces la componente sobre las X es fx. La componente del vector sobre la Y, que es fy, obviamente de mi vector f. Y la componente del vector f sobre la z, que es fz. El objetivo es hallar las tres componentes. Una manera es cuando me dan el vector y me dan el plano del vector y me dan la componente o el ángulo que hay entre la componente y la horizontal, que eso ya lo hicimos. Otra manera de calcular la componente de un vector es a través de los ángulos directores del vector. Bueno, un vector en 3D tiene tres ángulos directores. Ahí está indicado el primer ángulo. El ángulo que hay desde qué eje hasta el vector. Desde el eje X hasta el vector. Ese ángulo lo llamamos θ X. El ángulo que hay entre el eje X y el vector. ¿Listo? ¿Ese para qué me va a servir? Entonces fíjense en lo siguiente. Fíjense en la caja. ¿Cómo sale la componente? Entonces lo primero es que yo ubico mi vector en el espacio, en 3D. Y construyo una caja, ojo, con vértice en un origen, la diagonal en el otro origen, ahí está la cajita roja, en la cual queda metido mi vector, y mi vector es una de las diagonales de esa caja. Ahora, en la cara posterior, fíjese, me proyecto hasta el eje de las X. Ahí donde corté el eje de las X, hasta ahí va a llegar la componente de mi vector sobre las X, que la voy a llamar, si mi vector se llama f, esa componente sobre el eje de las X se llama fx. Bueno, ¿y cómo la voy a calcular? Entonces fíjese que yo voy a ubicar donde hay un ángulo de 90 grados, porque ese triángulo que está mostrado ahí, ese triángulo es rectángulo, pero me toca saber dónde es el ángulo de 90 grados, entonces lo voy a marcar. Resulta que ahí en esa esquina, ese triángulo es rectángulo, ahí acabé de marcarlo, en esta esquina, en la esquina D. Claro, porque es que el eje X forma 90 grados con esta cara. Y fíjese que el eje X, sobre el eje X está la componente fx, y la línea punteada está sobre esa cara, entonces hay ángulo de 90 grados, o sea que mi triángulo es rectángulo acá. Recuerde que en un triángulo rectángulo siempre lo que está al otro lado del ángulo recto es la hipotenusa. Bueno, es claro que ese ángulo es 90 es porque este plano, ¿cierto?, es paralelo a qué plano, a plano ZY, ¿sí o no?, a plano ZY. Y si este es mi plano ZY, mírelo, si ese es mi plano ZY, esta línea viene a ser perpendicular a ese plano, o sea que aquí entre el plano y esta línea son 90 grados, y en todas las líneas que queden sobre este plano, todas las líneas que estén sobre este plano van a formar 90 grados con respecto al eje X, porque el plano es perpendicular al eje X, por lo tanto todas las líneas que estén contenidas en el plano forman 90 grados con el eje X. Bueno, ahora por trigonometría básica, fíjese, el ángulo me toca a dos líneas del triángulo, ¿sí o no? La más larga es la hipotenusa, que en este caso va a ser la fuerza, ¿listo? La hipotenusa es la fuerza. Igual la fuerza siempre va a quedar al otro lado del ángulo recto. Y la otra línea que me toca es esta, ¿el cateto qué? Adyacente. ¿Y cómo hallo el cateto adyacente? Que en este caso es fx. Entonces recuerde que se halla como el valor de la hipotenusa, que en este caso es f, ¿no? La hipotenusa de mi triángulo es f, como es el adyacente, por el coseno del ángulo, o sea, por el coseno de θx. ¿Listo? Y así voy a hallar mi componente en x a través del ángulo θx, que es el ángulo que hay desde el eje x hasta el vector. Que esta ecuación que obtuvimos acá, pues es esta fórmula que nos dan acá. La componente en x, fx es f coseno θx, ¿listo? Pero ya sabemos de dónde sale. Vamos con la componente en y. Entonces, exactamente lo mismo, miren. Hay un ángulo que se marca desde el eje de la y hasta donde está el vector, miren.
que se llama teta y, el ángulo desde el eje y hasta donde está el vector, teta y. Y exactamente igual, ahí está mi vector f, que es nuestra flecha roja, ¿sí o no? Y exactamente ahí hay dos componentes. Esta componente vertical, mírelo, como el vector está para arriba, su componente irá hacia arriba, ¿sí o no? Y es la que nos interesa. Ahora, este triángulo es rectángulo. La pregunta es, ¿y dónde es el ángulo de 90 grados? En B, ¿cierto? Aquí en la esquina B, el ángulo es de 90 grados. Ahí es rectángulo el triángulo. Siempre va a ser rectángulo al otro lado de la hipotenusa, que es F. ¿Listo? Y por lo tanto, ¿cómo hallo la componente, esta componente, FY? Entonces, nuevamente, recuerde, el ángulo me toca dos líneas, a esta que es la hipotenusa y a esta que es el cateto adyacente. Y como FY es el cateto adyacente, entonces el cateto adyacente es el valor de la hipotenusa, que es F, por el coseno del ángulo. ¿De qué ángulo? De teta y. Y esta es mi segunda componente. Esa es la manera como se halla, que aquí está mostrada, ¿cierto? FY igual a F coseno de teta y. Bueno, y mi tercer ángulo es el ángulo que hay desde el eje de la Z, fíjese que este es el eje de la Z, ¿sí o no? Eje Z, hasta donde está el vector, hasta donde está el vector F, que se llama teta Z, ¿sí o no? Bueno, ese teta Z, entonces igual ahí hay un triángulo formado. La pregunta es, ¿y dónde es rectángulo ese triángulo? En E, ¿cierto? En la esquina E. Porque recuerde que F es la hipotenusa y siempre está al otro lado del ángulo recto. Luego el ángulo recto lo vamos a dibujar aquí el rectángulo, Michi. Ese triángulo es rectángulo acá. ¿Listo? Solo que como está en el espacio es como si lo estuviéramos viendo de lado, ¿sí o no? Donde la hipotenusa, pues como estamos viendo en perspectiva, aquí no se ve que la hipotenusa sea la más larga, pero la hipotenusa es la más larga, ¿listo? Y los otros dos son los catetos. Este cateto que me interesa a mí es este, FZ, ¿cierto? Ese voy a calcularlo, FZ. ¿Y cómo voy a hacer para calcularlo? Pues el ángulo me está tocando nuevamente a dos líneas, ¿sí o no? A la hipotenusa y al cateto adyacente. Como me interesa calcular el cateto adyacente, entonces ¿qué voy a decir? Que cateto adyacente es ¿quién? FZ, y que lo hallo como el valor de la hipotenusa por el coseno de teta Z. ¿Listo? Y ahí está mi tercera componente, que aquí está, mire, FZ igual a F coseno de teta Z. Esas son las tres componentes de mi vector F a través de los ángulos directores de un vector. Y vale la pena reforzar que siempre los ángulos directores de un vector son un ángulo que va desde el eje X al vector, que siempre lo voy a llamar teta X, un ángulo que va desde el eje Y hasta el vector, que siempre lo voy a llamar teta y un ángulo que va desde el eje Z hasta el vector, ¿cierto?, que siempre lo voy a llamar teta Z, y me sirve para hallar esas tres componentes del vector. Bueno, ahora fijémonos lo siguiente aquí en el primer gráfico. Si yo tengo las tres componentes de mi vector, ¿cierto?, las voy a dibujar. Ahí están dibujadas las tres componentes de mi vector F, ¿cierto? Fíjese que arranco aquí en O. Si arranco en O y me voy aquí por la línea azul que estoy punteando, ¿cierto? Estoy recorriendo ¿qué? Fx, la componente de Fx. En la cabeza de Fx, ¿quién está? La cola de Fy, ¿sí o no? Y voy recorriendo a Fy. Y en la cabeza de Fy, ¿quién está? La cola de Fz. Y aquí está la cabeza de Fz. ¿Qué queda en la cabeza de Fz? F, ¿sí o no? O sea, lo que estoy haciendo es una suma de vectores por el método de cabeza-cola, ¿sí o no? ¿Y qué puedo decir? Que como es suma de vectores, que el vector F es igual a ¿quién? Como vector, ¿cierto? Al vector Fx más el vector Fy más el vector Fz. O sea que si sumo las tres componentes, mire, si sumo estas tres componentes voy a obtener mi vector F. Y ahí están, mire, la suma vectorial de las tres componentes me da el vector F. Ahora, ¿para qué se quiere esta ecuación? Resulta que en muchos ejercicios
yo tengo las tres componentes, fx, fy y fz, y necesito hallar la magnitud, la longitud de f. O sea, a partir de fx, fy, fz necesito hallar la longitud de f. Entonces la longitud de f la vamos a marcar aquí por 2 líneas, que significa la magnitud del vector, y esa la voy a calcular siempre como la raíz cuadrada de la suma de las tres componentes al cuadrado, ¿no? Entonces cojo cada componente, la elevo al cuadrado, y luego sumo esos resultados, saco raíz, ¿cierto? Y ahí obtengo la magnitud de f. Esta ecuación la vamos a necesitar mucho en vectores 3D. Bueno, pero fíjense qué pasa si reemplazo fx por este valor igual fy por este valor igual fz por ese valor dentro de la ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Vamos a hacerla a un lado. Luego fx será f coseno de teta x, ¿cierto? Y esto me toca elevarlo al cuadrado. Pero fíjense que cuando elevo esa ecuación al cuadrado, ese cuadrado me afecta a f y me afecta al coseno, ¿sí o no? Entonces de una vez los voy a escribir afectados. O sea, lo escribo de una vez, f cuadrado coseno cuadrado de teta x. Igual con la componente en y. Entonces la componente en y es igual a ¿qué? F cuadrado coseno cuadrado teta y, ¿cierto? Y la componente z, f cuadrado coseno cuadrado teta z. ¿Listo? Ahora fíjense, esto es una suma, ¿sí o no? Algebraica. ¿Qué hay en común en esos términos de la suma? La f cuadrado, ¿cierto? Entonces la saco como factor común. F cuadrado, factor común de coseno cuadrado más coseno cuadrado teta y más coseno cuadrado teta z. Pero esta f cuadrado está multiplicando, ¿sí o no? Y está al cuadrado, y como esto es raíz cuadrada, quiere decir que ella puede salir del radical. ¿Y sale como qué? Entonces sale como f, porque raíz cuadrada de f cuadrado de f, y por dentro me quedan los cosenos. Bueno, me quedan esos cosenos. Ahora fíjense que esta f está multiplicando, ¿cierto? Y esta f que saqué de la raíz es un número. Si paso ese número al otro lado, ¿pasa a qué? A dividir, ¿cierto? A f. Y como estoy hablando arriba de la magnitud de f, o sea, estoy hablando del mismo número. Una cantidad de ida sobre ella misma, ¿cuánto me da? 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que 1 es igual a ¿quién? Bueno, entonces me queda 1 igual a la raíz cuadrada de los cosenos. Resulta que si elevo este 1 al cuadrado, o sea, si elevo el lado izquierdo al cuadrado, pues también lo debo hacer en el lado derecho. ¿Pero cuánto es 1 al cuadrado? 1. Y me queda 1 igual, y este cuadrado obviamente se me va a cancelar ¿con quién? Con el radical, ¿cierto? Y entonces ¿qué me va a quedar? Y me queda esta identidad. Fíjense en esa identidad, es clave acá para nosotros. ¿Para qué me sirve esta identidad? Entonces normalmente en los ejercicios, en muchos ejercicios, muchas situaciones, me van a dar 2 ángulos y no me dan un tercer ángulo. Cualquiera de los 3 no me lo dan. Supongo yo, estoy haciendo una suposición, supongamos que me dieran estos 2 ángulos. Quiere decir que este sería la pregunta. Entonces fíjense que el tercer ángulo, conocidos 2 ángulos directores, el tercer ángulo lo puedo calcular con esta ecuación, simplemente despejando, pasando al otro lado los 2 que me dan y despejando el ángulo que me falta. Por eso es muy especial esta ecuación.